No cabe duda que la vida es una acumulación de experiencias. Experiencias negativas, claro están, muchísimas de ellas. Y también experiencias positivas, cosas buenas, maravillosas, extraordinarias, que hemos vivido a lo largo de toda nuestra vida. Momentos muy hermosos, momentos muy bonitos y momentos que, si les soy honesto, y quizás si usted me fuera honesto a mí también, si pudiéramos, borraríamos con un chasquido de dedos. Pero no podemos. A nosotros nos encantaría montarnos en el DeLorean de Volver al Futuro, con Marty McFly, con el Doc Brown, regresar al pasado y poder borrar todas esas cosas negativas que pudimos haber hecho a lo largo de la vida, pero no podemos, lamentablemente. Ya eso está registrado en la vida, ya forma parte de la vida. Y la vida, amigo, amiga, la vida, lamentablemente, la vida no se resetea. ¿Cuántos de los que estamos aquí, por ejemplo, deseáramos no haber hecho eso que nos trajo un gran problema? ¿Cuántos de los que estamos aquí hubiésemos deseado o desearíamos profundamente no haber dicho eso que definitivamente nos cambió por completo la existencia? Y nosotros, desearíamos que eso pudiera cambiarse, que nosotros pudiéramos tratar de solucionar eso, y lamentablemente no se puede. Y terminamos viviendo esos momentos difíciles, angustiosos, de desesperación. Momentos buenos hemos vivido en la vida y también momentos malos. Momentos de día, con ese sol brillando, y momentos de noche, en donde en muchas ocasiones ya no logramos observar qué es lo que nos depara el futuro, qué es lo que nos tiene preparado el futuro. Momentos de día, momentos de noche. Y en la Biblia hay un texto hermoso que me encantaría compartir contigo como punto de partida para esta reflexión. Vamos a ver si logramos acomodar esto como punto de partida para esta muy breve reflexión que estoy seguro te va a servir a ti también en el día de hoy. Dice la palabra de Dios en el libro del Éxodo, capítulo 13, versículos desde el 20 hasta el 22, que el pueblo partió de Sucot y acamparon en Etán, al borde del desierto. Yahvé marchaba delante de ellos, de día en columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en columna de fuego para alumbrarlos, de modo que pudiesen marchar de día y de noche. No se apartó del pueblo ni la columna de nube por el día, ni la columna de fuego por la noche. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y narra la palabra de Dios, narra este texto bellísimo, hermosísimo. Dice que el pueblo de Israel caminaba de día y de noche, de la misma forma, de la misma manera en la que usted y yo caminamos también en esta vida, en esta tierra. Caminamos a veces de día, caminamos a veces de noche. El día no se detiene, en algún momento oscurece, en algún momento va a llegar la noche y nos toca caminar en la noche con todo lo que eso implica. Nos toca caminar en la oscuridad con todo el miedo que eso puede implicar. Nos toca caminar en los momentos de dificultad con toda la ansiedad y con toda la angustia que eso implica. Yo recuerdo, por ejemplo, a lo mejor usted habrá tenido experiencias similares. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando era niño. Yo creo que de los mejores momentos que yo pude disfrutar es haber estado en el campo, en Palmarito, en aquel Palmarito de donde se crió, donde se formó, donde nació mi mamá. Y yo me acuerdo que yo me iba con mi tía a compartir con ella allá en tiempos de vacaciones, y de día era una maravilla. Yo disfrutaba muchísimo porque esa época de mi infancia, que recuerdo con muchísimo cariño, era una época en la que disfrutábamos muchísimo al lado de la familia. Pero el día no era eterno, el día se acababa, y cuando llegaba la noche, ahí es cuando comenzaba el miedo, porque comenzaban
a escucharse los sonidos de la noche, los grillos, los cristofué, que son animales tradicionales del campo venezolano. Y eso comenzaba a sembrar en mí el miedo. Y claro, para una persona que estaba acostumbrada a vivir de día en su casa como una maravilla, con toda la disposición para ver televisión porque siempre había luz, vivir de noche en la oscuridad, cuando no puedes ver bien, cuando todo te da miedo, era difícil para mí. La noche no era agradable para mí y de hecho la noche, los momentos de oscuridad no son agradables para los niños. Y también eso nosotros lo terminamos arrastrando en nuestra vida a través del tiempo. Caminamos de día, amigo, amiga, caminamos de día cuando vemos todo claro, cuando vemos que todo está bien, cuando estamos alegres, cuando estamos seguros. Ahí nosotros estamos caminando de día, con toda la alegría, perdón por la cacofonía, pero con toda la alegría que eso pueda implicar. Caminamos de día cuando la estamos pasando bien con nuestro grupo de amigos, cuando estamos disfrutando, cuando nos estamos tomando algo, cuando nosotros estamos disfrutando junto a las personas que nos quieren. Caminamos de día, usted y yo, como cuando prestamos nuestro servicio dentro de la iglesia, y aquellos que lo disfrutamos sabemos que eso es verdaderamente satisfactorio, el poder hasta barrer el templo, como que hay muchísimas personas que se encargan de la limpieza de este templo y que verdaderamente lo disfrutan, o de celebrar la palabra en el caso de algunos, o de rezar el rosario en el caso de otros, o de organizar la liturgia y así. Muchísimos servicios que se prestan dentro del templo. Cuando se va a misa, por ejemplo, los días domingos, cuando venimos hasta acá a compartir con los hermanos y a recibir la Eucaristía, sea ya física o espiritual. Eso es caminar de día. Caminamos de día cuando estamos pasando un día diferente con nuestros padres, cuando estamos disfrutando un día diferente con nuestros hijos. Caminamos de día cuando estamos pasando un momento especial al lado de personas especiales. Hay días, amigo, amiga, hermano, hermana, hay días en las que estamos verdaderamente motivados, vivimos con entusiasmo, vivimos con alegría, con amor, estemos en la casa, estemos en el trabajo, estemos en la iglesia, vivimos con una sonrisa de oreja a oreja, disfrutando esa maravillosa etapa de nuestra vida, y al final del día podemos decir: ¡qué buen día fue este! La pasé muy bien, la pasé de lo mejor, disfruté realmente esto que estoy haciendo. Y uno se siente verdaderamente feliz. Cuando caminamos de día, estoy seguro usted ha vivido esa experiencia, nosotros somos felices. Se nos nota en el rostro, se nos nota en la cara, se nos nota en la sonrisa. ¿Cuáles han sido sus días de caminar o sus momentos de caminar de día? Yo estoy seguro que cada uno de esos momentos usted los recuerda con cariño. Pero el día no dura para siempre, el día no es eterno, el día pasa. Hay momentos en la vida en los que no tenemos ganas absolutamente de nada. Día en lo que vemos todo nuestro alrededor negro. Vemos el horizonte oscuro. Nos sentimos inseguros. Todo nos sale mal, y es cuando decimos cosas como por ejemplo, que definitivamente hoy no fue mi día. Hoy yo no puedo decir que haya sido el mejor de mis días, porque al contrario, siento que la cosa como que cada vez está empeorando. Ese es el momento en el que podemos sentir que estamos caminando de noche. Solamente hay tristeza. Solamente hay miedo, solamente hay ansiedad, y nos ponemos todos como yo cuando estaba en el campo de mi mamá con mi tía, sintiendo que todo estaba bien de día, pero de noche solo había oscuridad. Y uno se siente hasta frustrado, porque caminar de noche frustra, y la frustración hace que nosotros
respondamos, reaccionemos con agresividad. ¿No conoce usted personas, si acaso no sea usted mismo, señor, usted misma, hermana, no conoce personas que por caminar de noche y tener tanto miedo y tanta inseguridad o tanto cansancio termina maltratando a los miembros de su familia, insultándolos, regañándolos o alzando la voz o gritándole muchísimo en la casa? Yo sé que usted ha pasado por esos momentos. Son los momentos en los que estamos caminando de noche. Y sí, yo estoy seguro que todos los que estamos aquí presentes hemos vivido ese momento. Hemos experimentado el transitar por ese camino de oscuridad que no nos deja tranquilos. Caminamos de noche cuando nos sentimos solos, temerosos, con más dudas que certezas. Caminamos de noche cuando nos sentimos verdaderamente tristes. Caminamos de noche cuando tenemos más ganas de retroceder que de avanzar, porque tenemos miedo de qué nos va a sorprender más adelante en ese camino oscuro. Recuerde usted, por ejemplo, el día en el que estaba esperando ese bendito diagnóstico médico, que fue un momento de verdadera ansiedad en su vida, que usted estaba desesperada porque llegara ese momento en el que le dieran el diagnóstico. Cuando le dieron el diagnóstico, todo era exactamente como usted se lo había imaginado. Le dijeron: sí, es positivo, tienes esa enfermedad. Qué terrible lo que hemos vivido algunos cuando nos dan ese diagnóstico o cuando nos ocurrió eso. Yo recuerdo, por ejemplo, una ocasión en la que le pregunté a una maestra que quiero mucho y que padecía de cáncer. Yo le pregunté que qué era lo que más recuerda de aquel momento en el que le dieron ese diagnóstico, porque ese momento en el que le corresponde dar el diagnóstico debe ser hasta desesperante, porque es que uno ansía que todo sea negativo, pero hay una parte dentro que te dice: mira, la cosa como que no pinta muy bien. Y lo único que recuerda esa maestra, a la que quiero mucho, es el momento de tristeza que le embargó a ella y a su familia cuando le dijeron: sí, es positivo, tienes cáncer. Y me cuenta que corrió una lágrima por su rostro y a partir de ese momento caminaba como por colchones. No había nada estable. Sentía que el mundo se le estaba viniendo abajo. A partir de ese momento, esta maestra, a la que quiero mucho, comenzó a caminar de noche. Y caminar de noche cuando no existe un rayito de luz es muy difícil. Es muy difícil. Es hasta desesperante. Recuerdo también a otra amiga que estaba caminando de día muy bien. Estaban las cosas muy bien en su casa, estaban las cosas muy bien con su matrimonio, con su relación de pareja. Y un día recibió un mensaje privado por el Facebook, por el Messenger de Facebook. El mensaje en el que una mujer le decía que mantenía una relación amorosa con su marido. Comenzó a caminar de noche. Se le comenzó a caer el sol a su vida. El sol comenzó a descender y la luna comenzó a salir de noche. Comenzó a caminar de noche y comenzaron las discusiones. ¿Quién es esa? ¿Por qué me escribió? Debe ser verdad. Y a lo mejor sí lo era. El caso es que ella comenzó a transitar por el camino de su vida de noche. Yo no sé si a usted le ha pasado, porque aquí en Venezuela pasan esas cosas que de repente uno va caminando de noche y ¡pum!, se va la luz. Y cuando se va la luz, eso quiere decir que ya uno no ve. Porque si de paso no tienes batería en el teléfono, bueno, para empezar, que cuando está de noche uno no quiere sacar ni el teléfono por la inseguridad. Pero cuando está de noche y uno saca el teléfono y comienza a alumbrar con esa linternita, bueno, es que apenas se medio ve. Pero hay momentos en los que uno no carga batería, se le acabó la pila al teléfono y terminas caminando adivinando por dónde tienes que transitar.
a veces en algunos lugares de nuestro país, en algunos lugares de Venezuela, hasta con miedo. Porque caminar de noche en la vida, amigo, amiga, caminar de noche implica que a veces caminamos con miedo. A veces implica que caminamos con angustia, que no queremos más. Caminamos inseguros, con la duda enorme de si las cosas van a estar bien o no, o si las cosas van a empeorar, si las cosas van a estar cada vez más terribles. A mí me ha tocado caminar por ese sendero en el que todo el mundo cree que yo estoy bien, ese sendero en el que todo el mundo cree que yo estoy feliz, pero por dentro estoy caminando de noche desesperado y angustiado porque siento que ya no puedo más, porque no sé si las cosas vayan a estar bien. Yo recuerdo, le cuento esto cortico, si me permite, por favor. Yo recuerdo, por ejemplo, en el año 2016, a mi mamá la tienen que intervenir quirúrgicamente en Maracay, una operación de vesícula. Yo no pude viajar con ella porque tenía que quedarme con mi papá, que estaba ya manifestando sus primeros síntomas de Alzheimer. Y bueno, mi mamá viajó con mi tía, todo estaba saliendo relativamente bien, como dice aquel famoso influencer argentino, todo estaba saliendo relativamente bien hasta que comenzó a salir relativamente mal. Mi mamá, después de la operación, sentí unos gases, no sé cuál es el término técnico para eso, mil disculpas, por favor, pero ella sentía como unos gases, esos gases no se calmaban, pasaba un día, pasaba otro, era muchísimo sufrimiento por parte de mi mamá, y me dicen que algo pasó en la operación y que mi mamá hay que intervenirla nuevamente. Ya solo con eso hace que se baje el sol y salga la luna, que uno comienza a caminar de noche porque sí. Mi mamá va rumbo a la clínica, pide llamarme, lo hace, y cuando comienza a conversar conmigo, comienza a hablar diciéndome: hijo, no me quiero morir. Ahora, yo quiero que usted se ponga en mis zapatos, yo quiero que usted se ponga en mi lugar y me diga qué haría usted cuando su mamá por teléfono le dice: hijo, yo no me quiero morir. Es terrible, es terrible. Y uno siente verdaderamente cómo se apodera el miedo y la ansiedad de ti, porque mi mamá comenzó a llorar con desesperación. Y no hablo de que, bueno, es que las cosas pudieran estar bien. Es que hasta me tocó conversar con un médico que atendió a mi mamá, que es familiar, que es médico, que es nuestro familiar, para preguntarle qué tan grave era la situación, y me dice que la situación era bastante delicada, pero que confiara en que todo iba a estar bien. Y uno no es que confía mucho en esos momentos en que las cosas vayan a estar bien, pero me tocó. Y cuando todo esto ocurre, no me queda otra cosa sino expresarle, decirle a mi papá la verdad de lo que estaba pasando, porque tenía los primeros síntomas de la enfermedad, pero era plenamente consciente de las cosas que estaban ocurriendo. Así que le digo a mi papá que hay que orar mucho por mi mamá, porque mi mamá hay que intervenirla nuevamente y algo pudiera pasar dentro de la operación. Yo me meto a mi cuarto y mi papá se queda solo. Cuando yo salgo de mi cuarto, veo algo, una imagen que hasta el sol de hoy logro visualizar con claridad, porque en medio de mi noche esa imagen fue la luz que terminó de iluminar mi día. Veo a mi papá arrodillado, llorando, mientras rezaba, mientras oraba por mi mamá para que todo saliera bien en la operación. Porque para mi papá siempre mi mamá lo fue todo. Para mi papá, mi mamá siempre fue lo más grande. Inclusive cuando la enfermedad le avanzó, ya no fíjate, ya él no reconocía a mi mamá, veía a mi mamá y no la reconocía, pero le decía que él tenía que irse de esa casa porque su esposa lo estaba esperando y que su esposa debía estar preocupada. No la reconocía, sabía quién era su esposa, pero no la reconocía. Entonces, imagínense la importancia que tenía mi mamá para mi papá, que comenzó a orar, a rezar por ella. Y el Señor escuchó la oración de aquel hombre que caminaba en medio de la oscuridad de la noche.
Mi papá no era un hombre que asistía mucho a misa, no era un hombre religioso, no era un hombre que manifestaba su fe de manera explícita, pero siempre fue un gran creyente. Después de esa oración, que repito, fue una oración hecha desde el corazón de ese hombre que no tenía una experiencia de iglesia como quizá la que pueda tener usted, pero ahí estaba. Y nos llamaron y nos dijeron que todo había salido bien en la operación y que mi mamá se podía recuperar, que iba a estar todo muy, muy bien. Es que aún en medio de la espesa tiniebla que se pueda presentar en la vida, amigo, amiga, aún en medio de la espesa oscuridad que se pueda presentar en la noche, Dios está allí manifestando su presencia. Dios está allí preparado para escuchar atentamente la oración de aquellos que, caminando en medio de la oscuridad, saben y confían que Dios está presente en medio de ellos. Para que en tu vida puedas ver, en medio de ese miedo que estás sintiendo, la luz que puede iluminar ese camino. Porque no estás solo, no estás sola, no te encuentras solo, no te encuentras sola. Aún en medio de la escalofriante noche, no te ha dejado jamás solo el Señor en la vida. No te ha dejado, no te ha abandonado, no ha permitido que tú pases por el desierto solo. Por eso va a decir la palabra de Dios en ese texto maravilloso que leíamos al principio, que de día estaba presente en forma de una columna de nube, y de noche el Señor estaba en forma de una columna de fuego. Y los cristianos, usted y yo, sabemos que sea de día o sea de noche, sean momentos alegres o sean momentos nublados, nosotros contamos con la presencia de Dios de nuestro lado para acompañarnos, para guiarnos, para fortalecernos, para que esté siempre atento a todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Siempre, sea de día o sea de noche, sea en los momentos de alegría o sea en los momentos de tristeza, miedo, ansiedad y desesperación, Dios ha estado contigo hasta en los momentos de enfermedad. En los momentos en los que sientes que ya no puedes más, Dios ha estado contigo. Aún en los momentos en los que tú sientes que ya no aguantas, que ya no soportas la presión de la vida, Dios ha estado contigo. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos, es lo que dice Jesús. Por eso va a decir la palabra de Dios que no se apartó del pueblo ni la columna de nube por el día, ni la columna de fuego por la noche. Yo no sé si usted estará pasando por un buen momento o por un mal momento. No tengo idea. Pero sea uno o sea otro, Dios no se ha olvidado de ti. Dios no se ha apartado de ti. Dios no te ha abandonado. Dios ha estado a tu lado y lo va a estar